Día 7. Yo nunca bajaría del altar. Si el sacerdote en el altar debe conformar toda su vida a Cristo y vivir la misa como acto salvífico, es necesario que se funda con su Maestro y se convierta en uno con Él. Estas no son historias. Yo vivo, pero ya no soy yo el que vivo, es Cristo el que vive en mí. Gálatas 2:20. No lo dijo un exaltado loco, sino San Pablo. Era un místico, uno dentro que vivía el mismo Jesús. Yo no soy Jesucristo, pero si estoy en gracia, debo creer que Dios vive en mí. No soy el primero en quererlo, es Dios quien urge y presiona, sin forzar mi libertad a ser aceptado. Si digo que sí con fe, Él viene. Padre, ¿qué es la comunión? Le preguntaron un día al Padre Pío. ¿Es una incorporación? Es una fusión, fue la respuesta. Como dos velas que se funden y ya no se distinguen. Dios, que es amor, no soporta dar algo de sí mismo. Se da totalmente como si yo fuera único en toda la tierra. Me da su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. Pero evidentemente este don presupone e invoca la reciprocidad. El amor nos encuentra iguales o nos hace iguales, dijo San Juan de la Cruz. Y precisamente por eso, el intercambio que podemos llamar nupcial tiene lugar en la misa y la comunión, como escribe don Divo Barsotti. Te sientes poseído. Él vive en tu voluntad, en tus pensamientos, vive en tu memoria, en tus sentimientos. Cada vez más, a través de este don, te invade y te posee, no te deja nada. No es el don de una cosa, de su riqueza, sino el don de sí mismo. Pero Él quiere que lo acojas y lo recibas. Su amor es gratis, pero espera tu libre consentimiento. Si quieres ser amado, es entregándote a Él, es permitiéndote poseer tu gozo. Y como Él no reserva nada para sí mismo, tampoco puedes tolerar nada que te quede y que Él no posea. Pues el Padre Pío vive esto plenamente, hasta el punto de que en la misa, caso único en el mundo que se conoce, realmente vive y siente los dolores de la pasión del Señor. ¿Cómo es posible vivirlos para nosotros los hombres? Antes de celebrar estaba agitado. Sabía que tendría que sufrir. Se estaba preparando para afrontar una gran prueba. Y así fue su misa. Al mismo tiempo, lo atraía invenciblemente. Ay de él por no celebrar la misa. Había venido al mundo para eso, pero fue una prueba terrible. Inclinado sobre sí mismo y concentrado ya desde el amanecer, en la sacristía se aisló silenciosamente quitándose los guantes. Cuando entró en la abarrotada iglesia, fue como si no viera a nadie, porque ya sentía los dolores de la pasión. Padre, ¿qué debo ver en tu Santa Misa? Le preguntó el padre Tarcisio de Cervinara. Todo el Calvario, respondió el Padre Pío llorando. Escuchemos de nuevo parte del diálogo entre el Padre Tarcisio y el Padre Pío. Padre, pero estáis todos doloridos de la cabeza a los pies. ¿Y no es esta nuestra gloria?
Y si no hay más espacio para hacer otras heridas en mi cuerpo, haremos herida sobre herida. Dios mío, esto es demasiado. Eres mi Padre, un verdadero verdugo de ti mismo. No tengas miedo, pero regocíjate. No deseo el sufrimiento en sí mismo, no, sino por los frutos que me da. Da gloria a Dios y salva a los hermanos. ¿Qué más puedo querer? Cuando te azotan por la noche, ¿estás solo o alguien te ayuda? La Santísima Virgen me asiste. Todo el cielo está presente. No solo está la flagelación en la pasión de Cristo, sino también la corona de espinas. Padre Tarcisio, Padre, ¿es verdad que durante la misa sufre el suplicio de la corona de espinas? Respuesta, ¿y lo dudas? ¿Durante toda la misa? Incluso antes y después, la diadema nunca se va. Es comprensible cómo el Padre Pío ya llegó medio muerto a la sacristía antes de comenzar la misa, pero con qué gran amor se preparó pensando en la gloria que le daría a Dios. Él estaba allí para sacar almas de las tinieblas y sumergirlas en la luz, es decir, para llevar a cabo la obra del Salvador. El paso hacia el altar era fatigoso, arrastrado, era un dolor verlo. No lo olvidemos. Sus pies estaban permanentemente perforados y doloridos. Es posible que algunos no se den cuenta de este detalle, pero si los clavos condujeran nuestros pies de lado a lado, ¿cómo caminaríamos? La entrada del sacerdote estigmatizado a la iglesia de San Giovanni Rotondo ya era algo que aterrorizaba. La gente lo miró fijamente y al sentir algo misteriosamente se sorprendió. Ni una palabra, ni un canto de entrada, ni guitarras, ni himnos, solo un silencio aplastante que preparó magistralmente el alma para el encuentro con Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Informamos en italiano, pero la misa fue naturalmente la que estaba en latín. Palabras que pronunció con dificultad, a menudo rompiendo a llorar. Luego subió al altar y se apoyó dolorosamente contra la mesa, inclinándose y deteniéndose durante un largo rato. El Padre Tarcisio pregunta: Padre, en el divino sacrificio, ¿tomáis sobre vosotros nuestras iniquidades? No se puede hacer de otra manera, porque es parte del sacrificio divino, y Él estaba allí, encorvado como en Getsemaní. Cuando se le preguntó sobre el sufrimiento, se le preguntó: Padre, ¿en qué horas del día sufre más? Durante la celebración de la Santa Misa, y cada vez más, en particular desde la consagración a la comunión. Incluso durante el día, Padre, ¿sufre usted lo que vive durante la misa? Sería genial. ¿Y cómo podría trabajar? ¿Cómo podría ejercer mi ministerio? Mientras escuchaba la epístola y el Evangelio, a menudo se enjugaba las lágrimas, dolor y emoción. Padre, ¿por qué casi siempre lloras cuando lees el Evangelio en la misa? ¿Y crees que es poco que Dios converse con sus criaturas? Después de las lecturas no hay sermones. El Padre Pío nunca predicó. Su ars celebrandi fue su sermón.
el mismo Jesús en el Calvario ya no habla, excepto con algunas frases cortas y fatigosas. Y como un hombre azotado, coronado de espinas, clavado a un poste de madera, de modo que apenas podía respirar, podía pronunciar largos discursos. Lo que tenía que decir ya lo había dicho. Ya lo había dicho Jesús en sus 3 años de vida pública. Ahora Jesús es el Cordero sacrificado que, mudo, se entrega en manos de los trasquiladores. Isaías 53:7. El Padre Pío pasó mucho tiempo en silencio en el ofertorio, inmovilizado, con la mirada fija en el crucifijo del altar. Permaneció inmóvil minutos y minutos con la patena y el cáliz en las manos. Un día dará esta enigmática definición del ofertorio. El ofertorio es el momento en el que el alma se separa de lo profano. Pero, ¿qué hizo el Padre Pío en silencio durante tanto tiempo, durante el ofertorio? Se acordó de todas las personas por las que quería reparar. Las ofreció al Señor poniéndolas en el cáliz. ¿Los recordaba a todos, uno por uno? ¿Posible? Con todos los que conocía, debería haber tenido una memoria de elefante, pensando que era un ejercicio de memoria inútil y agotador. Un día, un cohermano le hizo esta observación: en mi opinión, padre, haces un recuerdo general de todos tus hijos, colocándolos como en un caldero y ofreciendo a Dios a todos los que están allí. En el caldero te arrojaré, fue la respuesta del santo. El fraile ya no tuvo el valor de hacer otras preguntas. En otra coyuntura dirá el santo del Gargano: veo a todos mis hijos en el altar como en un espejo. No investiguemos más y sigamos adelante. Pero antes de continuar, una observación. La gente sabía que esa pausa interminable de silencio en el ofertorio era el momento en que la gente era recordada, y por supuesto esperaban en silencio estar entre los recordados. Quizás a su vez recordaron a sus seres queridos para incluirlos también en esta ofrenda. Quizás ese silencio era una sinfonía en el cielo de nombres de personas convocadas. Todos tenían que estar presentes para ser ofrecidos y salvados, tantos como fuera posible. Luego, la consagración eucarística. Padre, ¿por qué sufres tanto en la consagración? Porque es precisamente allí donde tiene lugar una nueva y admirable destrucción y creación. Expresión sibilina, como un verdadero padre del desierto. En otra ocasión, a la misma pregunta respondió pensativo: tremendo misterio, Dios, víctima de nuestros pecados. Pero la respuesta más impactante que dio fue cuando, obligado a decir algo, dejó escapar que de la consagración a la comunión se sintió suspendido, como Jesús en las 3 horas de la cruz. Se comprende entonces cómo apenas podía recitar las fórmulas, aunque fuera en voz baja, en la misa tridentina. Sufría de sed, abandono, amargura, y los estigmas de sus manos sangraban con gotas
que le corrían por las muñecas y terminaban en el corporal del altar. Él era el hombre crucificado, destruido y aniquilado. ¿Cómo no se angustiarían los que asistieron a esa misa? Un testigo directo, hoy 92 años, todavía existen, me dijo: no se oía volar una mosca. Todos los ojos estaban puestos en él o se mantenían bajos. Me sentí internamente alejado de esa vista. Quería desaparecer, pero me sentí atraído y fascinado por lo que todos los demás deben haberse sentido. Había una multitud en la iglesia, un calor bochornoso en el verano, un frío intenso en el invierno, pero reinaba un silencio sobrenatural. Fue el momento de la cruz, del sacrificio. No puedo creerlo. Bajo la cruz, hace 2000 años, no había cantos ni charlas. Aquellos que lo presenciaron de cerca, las dos Marías y Juan, debieron haber tenido tal conmoción que se sorprendieron de no caer al suelo inconscientes. Sagrada Comunión. Cuando este hombre destruido abrió la puerta del tabernáculo, a veces toda la iglesia se inundó de un perfume extraordinario que agregó y asombró consternación a lo que ya se estaba experimentando. La comunión fue la parte culminante de la misa del Padre Pío. Sosteniendo la hostia sagrada en sus manos, el santo se detuvo un momento en adoración antes de alimentarse de ella. En realidad, estaba sufriendo mucho, pero estos dolores ya se estaban transformando en lo que él definiría como sufrimientos amorosos. ¿Qué fue exactamente? Es difícil de decir. El diálogo con el padre Tarcisio merece ser informado en su totalidad. ¿Qué es la Sagrada Comunión? Es misericordia interior y exterior. Ora también Jesús para que se haga sentir con sensatez. ¿Qué hace Jesús en la comunión? Se deleita en su criatura. ¿Sufres en la comunión? Es el punto culminante, pero son sufrimientos amorosos. En la Santa Misa también mueres tú, místicamente en la Sagrada Comunión. ¿Es por la vehemencia del amor o del dolor que sufres la muerte? Para uno y otro, pero más por amor. ¿Y qué unión tendremos con Jesús en el cielo? La Eucaristía nos da la idea. La exhortación que el Padre Pío da a sus hijos para que pidan que Jesús se haga sentir con sensatez es un poco sorprendente. Acostumbrados a una visión quizás demasiado abstracta de la presencia de Dios en nosotros, mantenemos a distancia los aspectos sensibles de la vida mística o simplemente religiosa. Sin embargo, Dios no es una idea. Pedir que su presencia nos dé señales, incluso en el plano de la sensibilidad, no está mal. San Francisco vibraba y se pasaba la lengua por los labios cada vez que pronunciaba el nombre de Jesús, porque dijo, con solo nombrarlo, sentía una gran dulzura en sus labios, como si estuvieran rociados con miel. Entonces, tal vez ese dolor sobrehumano del sacrificio se vistió y se inundó de dulzura divina, volviéndose amoroso. Aquí está la esencia del sacrificio, las almas recuperadas para Dios. Y aquí está todo el significado del cristianismo,
si queremos darle la verdadera dimensión escatológica y eterna. La misa finalizó con la bendición, la lectura del Evangelio de Juan, la oración a San Miguel Arcángel y la Salve Regina. Se estaba retirando Padre Pío y estaba tan exhausto que tardó unas horas en recuperarse. Sin embargo, a la pregunta, ¿quieres celebrar más de una misa al día? Él respondió, si estuviera en mi poder, nunca bajaría del altar. Entonces entendemos cómo la gente acudía en masa a la misa del Padre Pío. Era la misa de Cristo, ciertamente como la que celebra cualquier sacerdote, pero allí se podía percibir mejor lo que pasaba en el misterio, y en la mayoría de los casos salía de la iglesia diferente a como entraba. También entendemos la perplejidad de la autoridad eclesiástica, que quiso evitar el fanatismo. El Padre Pío no llamó a nadie, no convocó a nadie a su liturgia, por lo que ciertamente no se le puede atribuir ninguna culpa. Si todos los sacerdotes de la diócesis de Manfredonia o de Italia, incluso sin estigmas, hubieran celebrado la misa como él, no habría habido necesidad de correr a San Giovanni Rotondo. Sin embargo, intentaron detenerlo. Fue fuertemente difamado por el obispo de Manfredonia, Gagliardi. Fue acusado de inmoralidad por algunos sacerdotes de San Giovanni Rotondo, celosos de su éxito. Hubo órdenes de la provincia capuchina de mover repentinamente los horarios de la misa del Padre Pío para que los fieles se desorientaran. Se le dio una restricción de tiempo para que su misa no supere un cierto minuto. Todo esto porque atrajo multitudes a la misa donde se convirtieron y al confesionario donde también se convirtieron. El hombre de Dios, obedeciendo, permaneció en su puesto de batalla. El diablo no pudo detenerlo. Estaba consciente de su papel de mediador y luchador solitario, como un padre del desierto.